Esta Cuaresma 2026, regálate un tiempo para Dios. Te invitamos a vivir los ejercicios cuaresmales 2026, un espacio de oración, reflexión y conversión que te ayudará a renovar tu fe, sanar tu corazón y descubrir el sentido de tu vida. Ven y experimenta la misericordia de Cristo a través de la Eucaristía, la confesión, la adoración y el acompañamiento espiritual. Vive una Cuaresma diferente. Vívelo por Radio María. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas oyentes? Ustedes que nos escuchan a través de la bendita señal de Radio María, les saluda Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y estamos viviendo juntos esta experiencia de los ejercicios espirituales y estamos llegando ya al tercer día, es decir, ya estamos llegando a la mitad de nuestros ejercicios espirituales. Antes de pasar a nuestra tercera meditación, quisiera que hagamos un pequeño momento para recoger lo que el Señor nos ha ido regalando en estos dos primeros días, en estas dos primeras meditaciones de nuestros ejercicios espirituales. También, por si acaso a lo mejor hay alguien de los que estén escuchando hoy, apenas ha comenzado a escucharnos y se perdió los dos anteriores, bueno, pues vamos a tratar de hacer un recuento para estar en el contexto de lo que estamos profundizando en este año 2026 en nuestros ejercicios espirituales, compartiéndoles la experiencia de la Arquidiócesis de Guadalajara. Bueno, en la primera meditación hemos contemplado a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote y descubrimos que el sacerdocio de Cristo no se reduce solamente a un momento de su vida, sino que toda su vida fue una ofrenda agradable al Padre. Cuando Él anunciaba el reino, cuando enseñaba a orar, cuando mostraba misericordia, cuando Él perdonaba los pecados y sobre todo cuando entregó una vida, pues toda su vida, cuando Él la entrega, la ofrece por nuestra salvación en la cruz y cuando resucita también por nuestra salvación. Entonces comprendíamos ahí que Jesús es el único y definitivo mediador entre Dios y la humanidad, el que nos abre el camino hacia el Padre y el que permanece siempre intercediendo por nosotros. Y bueno, esto lo reflexionábamos con nuestra primera meditación y a partir de ahí entonces contemplábamos pues el siguiente paso de nuestros ejercicios espirituales, la segunda meditación, la meditación que realizamos ayer, donde dimos un paso muy, muy importante. Reconocer que Cristo no quiso vivir su sacerdocio solo, sino que quiso compartirlo con su iglesia. Y por eso reflexionábamos sobre el sacerdocio bautismal. Ese fue el objeto de nuestra meditación del día de ayer, el sacerdocio bautismal. Recordando que por el bautismo, cada uno de nosotros ha sido incorporado a Cristo y participa de su misión. Como pues ha dicho la palabra de Dios, ustedes son una raza elegida, un pueblo sacerdotal, una nación consagrada. Esto significa que nuestra vida cristiana tiene una dignidad inmensa. Todos los bautizados participamos del sacerdocio común de los fieles. Entonces, esto lo reflexionábamos concretamente ayer y luego decíamos también el día de ayer, ¿cómo se vive ese sacerdocio bautismal, ese sacerdocio común que nos participa Cristo a todos los bautizados? ¿Cómo se vive ese sacerdocio bautismal? Y recordábamos tres aspectos muy concretos. Primero, ofreciendo nuestra vida a Dios. Cuando el cristiano vive su trabajo, su familia, sus alegrías y también sus sufrimientos unidos a Cristo, su vida se convierte en una ofrenda agradable al Padre. Segundo, dando testimonio del Evangelio. El bautizado anuncia a Cristo con su manera de vivir,
con su fe, con su esperanza, con su amor a los demás. Y tercero, santificando el mundo, es decir, siendo sal y luz en medio de la sociedad, llevando la presencia de Dios a los ambientes donde vivimos, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. En otras palabras, descubrimos que nuestro bautismo no es solo un recuerdo del pasado, sino una vocación viva, una misión que debemos vivirla cada día. Y precisamente aquí surge una pregunta muy importante. Si todos los bautizados participamos del sacerdocio de Cristo, entonces viene la pregunta: ¿qué lugar ocupa entonces el sacerdocio de los ministros ordenados, los diáconos, los presbíteros y los obispos? ¿En qué consiste su misión dentro del pueblo de Dios, de los diáconos, de los presbíteros, de los obispos? ¿Y cómo se relaciona el sacerdocio bautismal con el sacerdocio ministerial? Son preguntas que nos pueden surgir como fruto de esto que hemos venido profundizando, partiendo desde luego del sacerdocio de Cristo y luego del sacerdocio que Cristo participa a todos los bautizados, ese sacerdocio común. Entonces, pues ahora viene esto, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona el sacerdocio bautismal con el ministerial? ¿Cómo se desarrolla el sacerdocio de los ministros ordenados? Y bueno, pues esa será precisamente la reflexión que vamos a comenzar ahora con nuestra tercera meditación. Bien, pues nuestra tercera meditación, después de esta amplia introducción, vamos pues a nuestra meditación tercera, que es el sacerdocio ministerial. Vamos a comenzar, como ya dijimos, el título nos hace una referencia muy clara. Vamos a hablar del sacerdocio ministerial, del sacerdocio del orden sacerdotal, pues. Pero antes de entrar de lleno a nuestra reflexión, los invito, como lo hemos hecho en las meditaciones anteriores, a que nos pongamos en la presencia de Dios. Recordemos que un ejercicio espiritual no es una conferencia, no es solamente escuchar ideas bonitas. Unos ejercicios espirituales son en un encuentro con Dios, Dios que habla a tu corazón. Por eso es importante que nos pongamos en la presencia de Dios. Entonces, les propongo una oración para este momento. Sin perder la conciencia de que estamos viviendo este momento de gracia, nos encomendamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les propongo iniciar con una oración muy hermosa, escrita por el sacerdote mexicano Alfredo R. Plasencia, que expresa con mucha profundidad el misterio del amor entre Dios y el hombre. Esta oración, que en realidad es un poema pues a manera de oración, se llama Lucha Divina. Escuchemos pues, los invito a que hagas tuya esta oración del sacerdote Alfredo R. Plasencia. Yo voy a irla diciendo y tú la vas repitiendo en el interior de tu corazón. Señor Jesús, ¿tú sostienes el universo con un dedo? Eso, a decir verdad, no es maravilla. ¿Puedo yo más que tú? Yo soy de arcilla y ya lo has visto en el altar. Te puedo. ¿Piensas poder más tú? Te desafío. Y si es así, que tu potencia es mucha, lucha conmigo, vénceme en la lucha y a ti no más te ame, Jesús mío. Amén. Qué oración tan profunda, fruto de una reflexión de este sacerdote Alfredo R. Plasencia. En esta oración, fíjense, se expresa algo muy grande. Detrás de esta oración, que les decía, en realidad es una poesía que él escribe dirigiéndose a Dios, pero pues él la hace oración,
pues en esta oración se expresa algo muy grande, el misterio de la presencia de Cristo en la Eucaristía. En la Eucaristía, que es donde el Señor se deja tomar humildemente en nuestras manos. Nosotros quienes hemos recibido el sacramento del orden sacerdotal, eso es algo de veras maravilloso. El poder celebrar la Eucaristía y el poder tocar con mi propia mano, con mis propias manos, el cuerpo de Cristo. Esto es algo de veras maravilloso, asombroso. Y Cristo, pues ahí es donde se ha dejado tomar humildemente por nuestras manos. Y bueno, pues ahora, después de esta oración tan profunda que nos lleva a ver, pues de veras el ministerio del sacerdote, del ministerio ordenado, ahora les invito a escuchar interiormente un canto muy significativo para nuestra meditación. El nombre de este canto se llama Puente Divino. Quizás algunos de ustedes lo conozcan, quizás algunos de nosotros es primera vez que lo escuchamos, pero bueno, sea como sea, lo importante es que en este momento que voy a compartir contigo este canto, te pido por favor que le pongas mucha atención a la letra. Fíjate por favor en la letra de este canto y también pues qué resonancia deja en ti este canto. Después de haber hecho esta oración, qué resonancia deja en ti este canto que se llama Puente Divino. Escuchemos con atención. Ferviente hay en mi pecho, que solo tú conoces, oh Señor, el anhelo de ser toda mi vida, un puente entre las almas y tu amor, un puente que partiendo de mi nada llega a la orilla de tu eternidad, un puente en el que todos pisar puedan, en busca de tu amor y tu amistad. No importa que el dolor de mil pisadas marque en él huellas ensangrentadas. Yo solo quiero ser el puente divino y que seas tú el final de este camino, Señor. Haz que este puente no se rompa mientras pueda servir a mis hermanos, y cuando nadie ya lo necesite, destrúyelo a tu antojo entre tus manos, y cuando nadie ya lo necesite, destrúyelo a tu antojo entre tus manos, destrúyelo a tu antojo entre tus manos, destrúyelo a tu antojo entre tus manos. Bien, pues ¿qué les pareció este canto? Espero que pues haya ayudado para introducirnos en lo que vamos a meditar en nuestra tercera reflexión sobre el sacerdocio ministerial. Fíjense, el canto habla de un deseo muy hermoso, ser un puente entre las almas y el amor de Dios. Obviamente este canto está hablando del sacramento del orden sacerdotal, del sacerdocio, pues del ministro ordenado. Y fíjense bien, esto se describe muy bien en la misión precisamente del sacerdocio ministerial, para distinguir pues cuando hablábamos ayer de esta diferencia entre el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ministerial, y hoy enfocándonos específicamente en el sacerdocio ministerial, porque
el sacerdote, el obispo, el diácono, están llamados a hacer eso. Estamos llamados a ser puentes. Un puente entre Dios y su pueblo. El sacerdote, sea obispo, sea diácono, no somos el destino final. El destino siempre es Cristo. Ellos son, nosotros los sacerdotes, simple y sencillamente somos el camino por el cual el Señor quiere llegar a su pueblo. Por eso la frase clave para esta tercera meditación, les recuerdo que cada una de nuestras meditaciones, de nuestras 5 meditaciones, va a tener una frase clave que les iré compartiendo en su momento, y es el hilo conductor para nuestra meditación. Entonces, la frase clave de nuestra tercera meditación es muy sencilla, pero muy profunda, y es la siguiente. La frase clave es para servir. Para servir. Creo que no la podemos olvidar esta frase, ¿verdad? Yo creo que todos la podemos retener. Entonces, la frase clave de nuestra tercera meditación, en el que vamos a meditar sobre el sacerdocio ministerial, pues la frase clave es para servir. Porque el sacerdocio ministerial existe solamente para eso, para servir. No para dominar, no para buscar honores, no para ocupar un puesto, sino que existe para servir al pueblo de Dios. Entonces, esa es nuestra frase clave. Y entonces, damos el primer paso después de esta introducción. Primer paso de nuestra reflexión, ver con los ojos de Dios Padre. Bueno, para este momento quisiera que trajéramos a nuestra mente una frase muy interesante que quizás pues utilizamos en nuestra vida cotidiana, una frase que dice así: no vemos las cosas como son, sino como somos. No sé si esta frase les es familiar, si ya la hayan escuchado alguna vez en el pasado o si es primera vez que la escuchan, pero es una frase con la que quisiera comenzar este primer momento de nuestra tercera meditación. No vemos las cosas como son, sino como somos, como nosotros somos. Pues esto significa que nuestra manera de mirar la realidad depende mucho de nuestro corazón. Depende mucho también de nuestras experiencias. Y desde luego, pues depende mucho también de nuestra historia personal. Cuando hablamos del sacerdocio ministerial, de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, yo estoy seguro que cada uno de nosotros, tanto ustedes, mis queridos amigos y amigas oyentes, como yo, cada uno tenemos experiencias distintas en la que hemos vivido, hemos experimentado el ministerio sacerdotal, ya sea de parte de algún obispo, ya sea de parte de algún sacerdote, o ya sea de parte de algún diácono. Entonces, esto es algo importante, es algo clave. Tal vez algunos hemos recibido grandes bendiciones a través de ellos. Yo te invito a que en este momento pienses en tu experiencia. Tal vez recordemos al sacerdote que nos bautizó. Hay personas que, bueno, cuando nos llevaron a bautizar, pues éramos unos bebés, éramos niños, y bueno, pues no nos acordamos, pero bueno, nuestra familia conserva, nuestros papás conservan el álbum familiar donde vienen fotos ahí de tu bautismo, pero bueno, a lo mejor hay quienes todavía logran identificar, y si está con vida todavía el sacerdote que te bautizó, pues mira qué bonito detalle. Yo recuerdo de los obispos auxiliares que estamos aquí en Guadalajara. Actualmente pues somos 4 obispos auxiliares, pero en un momento fuimos 6 obispos auxiliares, y uno de ellos, Monseñor Engelberto Polino Sánchez, actualmente obispo titular de la diócesis de Tepic. Me acuerdo que cuando él fue nombrado obispo, fuimos nombrados obispos juntos, Monseñor Engelberto, Monseñor Juan Manuel Muñoz Curiel y un servidor.
fuimos llamados juntos, fuimos nombrados juntos por el Papa Francisco como obispos auxiliares de Guadalajara en el año 2018. Y yo me acuerdo un detalle bonito que nos compartía Monseñor Engelberto Polino, que pues él tenía bien identificado al sacerdote que lo bautizó. Él es originario de Teuchitlán y este sacerdote pues en ese momento estaba allá en Teuchitlán. No recuerdo si era vicario o si ya era párroco este sacerdote, y que fue quien bautizó a don Engelberto, y este sacerdote todavía vivía cuando fue nombrado obispo. Y entonces una de las cosas que hizo Monseñor Engelberto pues después de haber sido nombrado obispo pues fue visitar al sacerdote, a este sacerdote que estaba aquí en Guadalajara en el albergue trinitario donde están los sacerdotes que están enfermitos o que están ahí recuperándose. Y bueno, pues agradeciéndole, ¿verdad?, por este don que le transmitió a través del bautismo, ¿verdad?, este sacerdote. Entonces, pues fue una experiencia muy bonita, ¿verdad? Este sacerdote, bueno, pues ya falleció, pero todavía fueron como unos 4 años que vivió después de que fue nombrado obispo don Engelberto, pero pues imagínense qué dicha, ¿no?, que todavía vivía el sacerdote que fue el que te bautizó. Entonces a lo mejor alguno de ustedes, queridos amigos, amigas radioescuchas, a lo mejor ustedes también tienen alguna experiencia así, sobre todo quizás los más jovencitos, pues sí, tendrán conocimiento del sacerdote que los bautizó y a lo mejor está todavía vivo en funciones. Pues a lo mejor ustedes recuerdan algún sacerdote, el sacerdote que te bautizó, el sacerdote que te preparó para la primera comunión, o aquel sacerdote que te acompañó en algún momento difícil de tu vida. Yo conozco a varias personas que pues tienen amistad con algún sacerdote y que pues ha sido un referente importante, ¿verdad?, en la vida de alguien. Entonces pues ahorita en este momento puedes tú pensar en algún sacerdote que hayas tú vivido alguna experiencia, ¿verdad?, profunda, cercana, que ayudó y que se hizo presente en algún momento de tu vida o te acompañó durante tu vida, y que a lo mejor Dios lo llamó a gozar de su presencia, ya no está entre nosotros, pero que te acompañó en un momento de tu vida y que tú fuiste también, que tú acompañaste a este sacerdote a lo mejor en el desempeño de su ministerio. Bueno, pues te invito a que lo traigas a la mente, a tu memoria. Quizás puedes recordar a ese sacerdote que te escuchó en una confesión cuando tú más lo necesitabas y que él te dio la absolución a tus pecados, o tal vez recuerdas a algún obispo que con un consejo, una palabra o con su testimonio te ayudó a acercarte más a Dios. Pero también sabemos que lamentablemente pues existen heridas, crisis y debilidades, porque pues nosotros quienes hemos sido llamados por Dios a esta vocación específica y que nos ha participado del sacerdocio ministerial, el sacramento del orden, pues también los ministros de la iglesia pues seguimos siendo hombres. Sin embargo, en esta meditación yo quiero invitarlos a hacer algo muy importante y quiero que comencemos por recordar las bendiciones que pues han llegado a tu vida a través del ministerio de algún sacerdote, ya sea algún obispo, algún presbítero, algún diácono. Por eso les propongo ahora 2 preguntas muy sencillas. No hace falta responder en voz alta, y donde tú estés, donde tú te encuentres, que llegue a ti esta pregunta y que tú te la respondas a ti mismo. Basta con que tú respondas en lo más íntimo de tu corazón. Primera pregunta: ¿qué hechos o palabras de los papas, de los obispos, de los pastores de la iglesia te han inspirado en tu vida? Trata de recordar entonces en este momento algún hecho, alguna palabra de algún papa, algún obispo, algún pastor de la iglesia que ha inspirado tu vida. Tal vez piensas en San Juan Pablo II, tal vez en Benedicto XVI, tal vez en el Papa Francisco, o incluso en nuestro Papa actual, en el Papa León XIV, que bueno, pues estamos
casi acercándonos ya a su primer aniversario de ministerio petrino. Recordemos que el 8 de mayo él fue elegido como papa y bueno, pues estamos aproximándonos a su primer aniversario como papa, y pues en este fructífero ministerio de estos ya pues casi 10 meses que lleva él en el pontificado, pues nos ha dejado muchas enseñanzas, ¿verdad? Y en distintos sectores, en todos los sectores de la sociedad, en tantas circunstancias, en momentos difíciles, duros de tribulación, que también ya le están tocando vivirlos a él como cabeza, como guía de la iglesia. Las guerras tan terribles, tan tremendas y tantas situaciones. Bueno, trae a tu memoria en este momento pues algún papa, algún de nuestros pues santos padres, ¿no? O de algún obispo, ¿verdad? Alguna frase que te haya ayudado de alguno de ellos en algún momento importante. Entonces trae a tu memoria esto, ¿no? Ahora, segunda pregunta: ¿qué hechos o qué palabras de los sacerdotes o diáconos que has conocido en tu vida han sido una bendición para ti? ¿A quién consideras que que ha sido una bendición en tu vida? De algún sacerdote, algún diácono o algún obispo, ¿no? Tal vez fue un consejo, tal vez una homilía, o tal vez una visita cuando tú estabas enfermo, o simple y sencillamente alguna felicitación en tu cumpleaños, etcétera. Cuando recordamos estas cosas, nuestro corazón se llena de gratitud, porque entendemos que Dios actúa a través de personas muy concretas, no en abstracto, sino a través de personas muy concretas y que han pasado por tu vida. Por eso he querido que hiciéramos este ejercicio en este primer momento de nuestra meditación, ¿verdad? Como para partir de una experiencia no abstracta, sino de una experiencia propia, vivencial tuya, de pues algún amigo sacerdote, algún obispo, o la experiencia de algún papa, ¿verdad? Que nos ha motivado, que nos ha animado. Entonces, partiendo de ahí, vamos a dar ahora el siguiente paso. El paso de el juzgar con los criterios de Dios Hijo. Es decir, el momento de nuestra iluminación. Entonces, ahora dejemos que sea la palabra de Dios la que ilumine nuestra reflexión. Y para ello nos vamos a ayudar del Evangelio para las personas que estén en casa y que estén ahí, que tengan a la mano su Biblia, que estén siguiendo estos ejercicios con su Biblia ahí en la mano. Entonces, si quieren seguir el texto, bueno, pues en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, ahí encontramos el siguiente texto. Fíjense, Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Y es una pregunta interesante que, bueno, pues también nos la dirige a nosotros, hombres y mujeres que vivimos en este siglo. Vamos a recordar ese pasaje, basándonos pues en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Después de escuchar varias respuestas, Jesús les pregunta directamente a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces viene la intervención de San Pedro, que ustedes recordarán este pasaje, pues yo creo que lo hemos escuchado muchas veces. Recordemos que Pedro toma la palabra y responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice algo muy importante: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí encontramos el fundamento del ministerio apostólico, el fundamento del servicio de los pastores en la iglesia. Por eso es tan importante este texto del Evangelio. Entonces, vemos cómo Cristo quiso que su iglesia tuviera pastores visibles. Y entonces Cristo nos deja ahí a San Pedro, ¿verdad? Y luego vemos los apóstoles, pero bueno, aquí es importante ver que Cristo quiso que su iglesia tuviera pastores visibles, pero no para dominar, sino para cuidar al pueblo de Dios.
Por eso Jesús dice también en el Evangelio de San Juan: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Me gusta mucho este texto del Evangelio de San Juan y bueno, voy a dar lectura para que ustedes también saboreen esta parte del Evangelio de San Juan. Si tienen ahí a la mano su Biblia, pueden buscar el texto. La cita es la siguiente: Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 16. Vuelvo a repetirlo: Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 11 al 16. Dice así el texto: dijo Jesús a los fariseos: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Bien, pues hasta aquí este texto del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 11 al 16. Fíjense bien en esta frase, quiero resaltarla. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Ese es el corazón del sacerdocio ministerial. El sacerdote no está llamado a vivir para sí mismo. El sacerdote, todo sacerdote, estamos llamados a entregar nuestra vida. Por eso, el rito de la ordenación de un obispo dice algo muy hermoso. Fíjense, voy a compartirles ahora un extracto del texto del rito para la ordenación episcopal. Bueno, pues cuando yo fui nombrado obispo en el año 2018, bueno, fue de verdad una experiencia que, pues de veras, fue un momento tan particular en mi vida que yo jamás pasó por mi cabeza el que Dios me fuera a pedir este servicio, el que Dios me fuera a llamar para ser obispo y para transmitirme pues la plenitud de su sacerdocio mediante el episcopado. Y cuando nos estábamos preparando, les compartí hace un momento que aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara, Monseñor Engelberto Polino Sánchez, Monseñor Juan Manuel Muñoz Curiel y un servidor, Héctor López Alvarado, fuimos nombrados los tres en la misma ocasión. El Papa Francisco, de feliz memoria, nos nombró como obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y entonces, cuando comenzábamos a prepararnos para la ordenación episcopal, pues hicimos también una experiencia de ejercicios espirituales juntos los tres. Me acuerdo que los franciscanos nos recibieron por allá en la Basílica de Zapopan, aquí en Guadalajara, y ahí estuvimos unos días previos a la ordenación episcopal para prepararnos a recibir el sacramento del orden, ¿verdad?, en el episcopado. Y me acuerdo que hubo algún momento en el que profundizamos precisamente en el rito de la ordenación. Y yo me acuerdo de manera personal cuando profundizaba en el ritual, ¿verdad?, para el episcopado, pues me detenía en algunos de los momentos que conlleva realmente a lo que esta vocación, a lo que este servicio implica, ¿verdad?, el ser un obispo, el participar del sacerdocio en plenitud Cristo a nosotros los obispos, ¿no? Pero miren, este extracto les comparto para que podamos ir viendo, ¿no?, lo que pues implica la vocación específica de alguien que ha recibido el sacramento del orden sacerdotal en plenitud, como es en el episcopado. Dice lo siguiente, miren: y tú, querido hermano, elegido por el Señor, recuerda que has sido escogido de entre los hombres
y puesto al servicio de ellos en las cosas de Dios. El episcopado es un servicio. Yo me acuerdo que cuando leía esto, subrayaba, ¿verdad? Esto, el episcopado es un servicio, no un honor. Por ello, el obispo debe, ante todo, vivir para los fieles y no solo para presidirlos. El que es mayor, según el mandato del Señor, debe aparecer como el más pequeño, y el que preside como quien sirve. Entonces esto, pues a mí me orientaba, ¿verdad?, a no perder de vista esto, ¿verdad? O sea, el obispo se ordena para servir, ¿verdad? Recibe el episcopado para servir. Y luego también viene esta parte: proclama la palabra de Dios con ocasión y sin ella. Exhorta con toda paciencia y deseo de enseñar. En la oración y en el sacrificio eucarístico pide abundancia y diversidad de gracias para que el pueblo a ti encomendado participe de la plenitud de Cristo. Esta parte también me parecía sorprendente, ¿no? Como pues de una manera particular se le pide al obispo orar y el celebrar la Eucaristía, ¿verdad?, por el pueblo, por las necesidades del pueblo al que se le encomienda, ¿verdad?, a través de Cristo. Y luego viene esta parte también: cuida y dirige a la iglesia que se te confía y sé fiel administrador de los misterios de Cristo. Entonces esta parte también me sorprendía, ¿verdad? Cuida y dirige a la iglesia que se te confía. Luego viene esta parte: elegido por el Padre para el cuidado de su pastor, de su familia, ten siempre ante tus ojos al buen pastor, que conoce a sus ovejas y es conocido por ellas, y no dudó en dar su vida por el rebaño. Ama con amor de padre y de hermano a cuantos Dios pone a tu cuidado, especialmente a los presbíteros y diáconos, tus colaboradores en el ministerio sagrado, a los pobres, a los débiles, a los que no tienen hogar y a los inmigrantes. Estas son cosas que se encomiendan específicamente, ¿verdad?, a nosotros los obispos. Y luego viene esta parte: exhorta a los fieles a trabajar contigo en la obra apostólica y procura siempre atenderlos y escucharlos. Esta parte también a mí pues me ha dejado así como una grande motivación de no perder de vista nunca el poder siempre atender y escuchar a aquel que lo necesita. De aquellos que aún no están incorporados al rebaño de Cristo, cuida sin desmayo, porque ellos también te han sido encomendados en el Señor. No olvides que formas parte del colegio episcopal en el seno de la Iglesia Católica, que es una por el vínculo del amor. Por lo tanto, tu solicitud pastoral debe extenderse a todas las comunidades cristianas, dispuestos siempre a acudir en ayuda de las más necesitadas. Preocúpate, pues, de la grey universal. Bueno, esto es un extracto, ¿verdad?, del ritual del sacramento del episcopado, bueno, la consagración de los obispos, ¿verdad?, de cuando se recibe el episcopado. Pues qué importante de verdad recordar todo esto. No solamente pues para uno, sino también ustedes como laicos. Ayer que reflexionábamos en la vocación del sacerdocio común de ustedes laicos, hoy que estamos reflexionando en el sacerdocio ministerial y concretamente, bueno, estamos ahorita contemplando lo que a un obispo se le confía y se le pide. Pues qué importante de veras recordar esto, porque en la iglesia la autoridad se entiende de manera muy distinta al mundo. En el mundo la autoridad se entiende como poder. En el Evangelio la autoridad más bien se entiende como servicio. La autoridad como servicio, no como poder. Jesús lo dijo claramente: el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. También en la palabra de Dios, pues tenemos el ejemplo que nos deja la vocación del profeta Jeremías. Quizás ustedes recuerden este texto, les doy lectura a continuación. Si alguien tiene a la mano su Biblia, pueden buscarla. Es Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 9. Nos dice lo siguiente: el Señor me dirigió estas palabras: desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras te consagré profeta para las naciones. Yo repuse:
Ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, no digas soy un muchacho, que a donde yo te envíe, irás, y lo que yo te mande, lo dirás. No le tengas miedo, que yo estoy contigo para liberarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano y me tocó la boca y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. Bien, pues este texto también de Jeremías nos ilumina perfectamente bien en esta vocación del ministerio sacerdotal. El Señor, cuando le dice a Jeremías, antes de formarte en el seno de tu madre, ¿ya te conocía? Pues esto nos recuerda algo muy importante. La vocación sacerdotal es una llamada de Dios. Nadie puede darse a sí mismo esta vocación, porque Dios es el que nos llama, Dios es quien llama. Por eso San Pedro exhorta a los presbíteros diciendo, sean pastores del rebaño de Dios, no como déspotas, sino como modelos del rebaño. Desde la carta de San Pedro, una gran riqueza también, que nos deja ahí la palabra de Dios. Bueno, pues también en el rito para la ordenación presbiteral encontramos muchas motivaciones para quienes reciben el presbiterado. A ustedes, queridos hijos que van a ser ordenados presbíteros, se les confiere la misión de enseñar en nombre de Cristo Maestro. Comuniquen pues a todos la palabra de Dios. También reciben la misión de santificar. Desempeñen pues con verdadera caridad llena de alegría el ministerio de Cristo sacerdote. Esfuércense unidos a su obispo y bajo a su dirección por reunir a los fieles en una sola familia. Tengan siempre presente el ejemplo del buen pastor que no vino a ser servido sino a servir. Ahí está pues también en el rito del presbiterado pues esta motivación que nos ayuda a ver pues de veras con claridad lo que se pide y lo que se espera. Pues a la luz de estos textos que hemos escuchado y profundizado hoy sobre el ministerio de los obispos, de los sacerdotes y de los diáconos, pues les propongo la siguiente pregunta. ¿Qué y cómo hoy han sido tocado tu corazón? ¿Cómo ha sido tu corazón tocado hoy con esta tercera meditación? Y conectándolo pues con las meditaciones anteriores, ¿verdad? Hoy que estamos reflexionando en el ministerio ordenado, ayer en el sacerdocio bautismal y antier pues en el sacerdocio de Cristo. Pues damos el tercer paso de nuestra meditación. Queridos hermanos, pues nos quedan unos minutitos, con esto ya vamos a ir aterrizando nuestra tercera meditación. Llegamos ahora al momento más importante de nuestra meditación espiritual, porque la fe sin obras se queda incompleta, así que para después de todo lo que nosotros hemos reflexionado hoy, pongámonos así como a ver qué nos vamos a llevar de tarea, cuál va a ser nuestro compromiso. Entonces les doy esta pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros frente al sacerdocio ministerial? A veces pensamos que la relación con los sacerdotes consiste solo en recibir sacramentos, pero la relación con un sacerdote o con los sacerdotes pues es mucho más profunda. La Iglesia nos invita a colaborar con nuestros pastores. Por eso podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué ofrecemos a nuestros sacerdotes para ayudarles en su misión? ¿Rezamos por ellos? ¿Los apoyamos? ¿De qué manera? ¿Los comprendemos en sus debilidades? ¿Les ayudamos a realizar su misión evangelizadora? Yo creo que estas preguntas son claves para ver qué tanto de veras nosotros estamos haciendo algo por nuestros sacerdotes. Quiero ahora, antes de concluir nuestra reflexión, compartirles a ustedes un audio para recordar al Papa Francisco de feliz memoria, con unas palabras en español que él dio en una catequesis del 26 de marzo de 2014, una catequesis que estaba dando él sobre el sacramento del orden sacerdotal y que precisamente ilumina todo lo que hemos reflexionado hoy en esta tercera meditación. Vamos a escuchar al Papa Francisco y luego comentamos ya para cerrar nuestra meditación. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el sacramento del orden, que comprende el episcopado, el presbiterado y el diaconado. ¿Qué significa esto concretamente en la vida de los que son ordenados? Quienes son ordenados son puestos a la cabeza de la comunidad
como servidores, como lo hizo y lo enseñó Jesús. El obispo, el sacerdote y el diácono están al servicio de la comunidad. Si no lo hacen, no está bien. El sacramento les ayuda también a amar apasionadamente a la Iglesia, dedicando todo su ser y amor a la comunidad, que no la han de considerar de su propiedad. Ni el obispo es el propietario de su diócesis, ni el sacerdote es el propietario de su parroquia, ni el diácono de su diaconía. Es propiedad del Señor, a la cual tienen que servir. Y por último, han de procurar reavivar el don recibido en el sacramento por la oración. Cuando no se alimenta el ministerio ordenado con la oración, la escucha de la palabra y la celebración cotidiana de la Eucaristía y la recepción frecuente del sacramento de la penitencia, se termina perdiendo el sentido auténtico del propio servicio y la alegría que deriva de una profunda comunión con el Señor. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a rezar al Señor por los ministros ordenados de su Iglesia, en particular por aquellos que se encuentran en dificultad o que necesitan recuperar el valor y la frescura de su vocación. Pidamos también para que nunca falten en nuestras comunidades pastores auténticos según el corazón de Cristo. Muchas gracias. Bien, pues acabamos de escuchar al Papa Francisco, ¿verdad? Qué emoción escuchar, ¿verdad? Por el aprecio que le tuvimos en su ministerio petrino. Y bueno, pues con esta catequesis, ¿verdad? Que pues redondea y concluye precisamente lo que estamos meditando hoy, el sacramento del orden sacerdotal, que nos decía el Papa, que comprende el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Y quiero resaltar esto que decía el Papa: quienes son ordenados son puestos a la cabeza de la comunidad como servidores. Me gustó mucho, ¿verdad?, que el Papa recalca esto que ya hemos meditado hoy, como servidores. Y luego dice el Papa: el obispo, el sacerdote y el diácono están al servicio de la comunidad. Si no lo hacen así, no está bien. Pues el Papa ahí nos ha dejado también el reflexionar, ¿verdad?, de cómo somos ordenados para servir. Y nos dice también esto bien importante, dice: y por último, han de procurar reavivar el don recibido en el sacramento por la oración. La importancia que tiene la oración, tanto del que recibe el sacramento del orden, como la oración del pueblo de Dios, el que recibió el sacerdocio común, que también ora por sus pastores, ora por sus sacerdotes, obispos y diáconos. Y al final, pues de su catequesis, escuchamos al Papa lo que nos decía: los invito a todos a rezar al Señor por los ministros ordenados de su iglesia. Entonces, precisamente con esto, pues quisiera yo que nos lleváramos esta tarea, este compromiso, porque el pueblo de Dios pues tiene un papel muy importante, porque el sacerdote no camina solo, nosotros no caminamos solos, caminamos con nuestra comunidad, y por eso quisiera proponerles algunos compromisos muy sencillos. Primero, que reces cada día por los sacerdotes que tú conozcas o los que no conozcas, ¿verdad? Pues reza por los sacerdotes. Que también, segundo, pidas al Señor por nuevas vocaciones, ¿verdad? Que nos comprometamos a estar rezando y pidiendo a Dios por nuevas vocaciones. Tercero, acompañar a nuestros pastores con cariño y con respeto, ¿verdad? A veces nos fijamos solamente cuando alguien cometemos pues algún error, alguna situación, y hay quienes pues a lo mejor pues simplemente recibimos críticas en vez de que se nos ayude también a orar por nosotros. Bueno, pues aquí también está esa tarea de parte de nosotros, tanto ustedes como nosotros, los ordenados, acompañar a nuestros pastores con cariño y con respeto, y colaborar también activamente en la vida de la iglesia. Pues cuando el pueblo de Dios y sus pastores caminan juntos, cuando hacemos un camino juntos, laicos y sacerdotes, la iglesia se vuelve una verdadera familia. Bueno, pues aquí tenemos nuestro compromiso, ¿verdad?, nuestra tarea para aterrizar nuestra tercera meditación. Bueno, pues vamos a concluir con una oración final. Vamos a terminar con nuestra meditación elevando una oración
para pedir por las vocaciones, ¿verdad? Es importante, ya es una manera también de nosotros estar unidos, pidiendo por el aumento de las vocaciones, pidiendo a Dios que nos dé vocaciones. Señor Jesús, Pastor eterno de las almas, mira con amor a tu iglesia. Te pedimos que envíes vocaciones santas. Danos sacerdotes según tu corazón, sacerdotes que amen la Eucaristía, sacerdotes que amen a tu pueblo, sacerdotes que vivan para servir. Te lo pedimos por intercesión de la Virgen de Guadalupe, Madre de los sacerdotes. Oh Jesús, danos sacerdotes santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis queridos hermanos oyentes de Radio María, en nuestra próxima meditación seguiremos profundizando en este camino espiritual que hemos iniciado, pero ahora consideramos cómo participa el sacerdocio de Cristo con la vida consagrada. El día de mañana estaremos reflexionando en esto, ¿verdad? Cómo la vida consagrada vive y participa del sacerdocio que Cristo nos participa a todos los bautizados. Pues que Dios les bendiga a su corazón y a toda su familia. Nos escuchamos el día de mañana. Esta fue una producción de Radio María México.